¿Alguna vez has imaginado un tren que simplemente no toca las vías? Sin ruedas, sin fricción, solo un gigantesco bloque de acero flotando en el aire, deslizándose a velocidades absurdas como si desafiara las leyes de la física. Parece cosa de ciencia ficción, pero esta tecnología ya existe, y países como Japón, China y Alemania están apostando fuertemente en ella. Este tren se llama maglev, abreviatura de levitación magnética, y puede ser la mayor revolución del transporte. Desde la invención del avión, imagina viajar de una ciudad a otra en minutos, sin turbulencias, sin frenadas bruscas, y con un nivel de confort nunca visto en otro medio de transporte. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué hace que el maglev sea tan especial? Y, lo más importante, algún día veremos este tipo de tren aquí. Antes de responder a estas preguntas, entendamos cómo funciona y qué hace que este tren flote en el aire. Al fin y al cabo, ¿qué hay de tan impresionante en esta tecnología que podría jubilar a los trenes tradicionales e incluso competir con los aviones? Ahora, debes estar preguntándote, ¿cómo es posible que un tren flote en el aire? La respuesta está en la levitación magnética. A diferencia de los trenes convencionales, que dependen de la fricción entre ruedas y rieles, el maglev utiliza poderosos campos magnéticos para mantenerse en el aire y moverse a altísimas velocidades. Todo comienza con el magnetismo. En el tren y en los rieles hay imanes superpotentes que crean una repulsión entre el vehículo y la vía. Esta repulsión es lo que hace que el tren se eleve, suspendiéndose a una distancia que varía de 1 a 10 centímetros del riel. ¿Y lo mejor de todo? No hay fricción, lo que reduce el desgaste del material y permite que el tren alcance velocidades extremadamente altas. Además de la levitación, los trenes maglev también utilizan imanes para propulsar el vehículo hacia adelante, sin necesidad de motores convencionales o combustibles. Estos imanes generan una especie de empuje continuo, lo que permite que el tren se mueva sin paradas bruscas, garantizando un viaje suave y eficiente. Pero, como en cualquier tecnología revolucionaria, existen desafíos. La construcción de rieles con la infraestructura necesaria para soportar los campos magnéticos es compleja y costosa, pero la promesa de ahorro energético y la rapidez del sistema pueden, a largo plazo, hacer que esta inversión sea viable. En el próximo tema, hablaremos sobre las principales ventajas de esta tecnología y por qué podría ser el futuro del transporte. El tren maglev ofrece una serie de ventajas que lo convierten en una de las innovaciones más prometedoras en el sector del transporte público y privado. Vamos a explorar algunos de los principales beneficios que hacen que esta tecnología sea revolucionaria. Una de las mayores ventajas del tren maglev es su velocidad. Como ya se ha discutido, debido a la ausencia de fricción con los rieles, estos trenes pueden alcanzar velocidades superiores a 600 km/h, mucho más rápidas que cualquier tren convencional. Esto reduce significativamente el tiempo de viaje entre ciudades distantes, creando la posibilidad de viajes interurbanos rápidos y eficientes. En comparación con los aviones comerciales, el maglev puede ser más ventajoso en distancias cortas a medias, además de ofrecer mayor comodidad. La falta de contacto directo entre el tren y el riel disminuye el desgaste mecánico, lo que resulta en una menor necesidad de mantenimiento. Esto, a su vez, reduce los costos operativos a lo largo del tiempo. A diferencia de los trenes convencionales, que sufren por la fricción y el desgaste de las ruedas, el tren maglev mantiene su estructura prácticamente intacta, lo que puede asegurar una vida útil más larga para el vehículo y el sistema de rieles. El sistema de levitación magnética también se destaca por su eficiencia energética. Como el tren no depende de la fricción, consume menos energía para moverse. El uso de imanes superpotentes para propulsar y mantener el tren en el aire puede ser optimizado para asegurar que la cantidad de energía necesaria
para mantener el tren en funcionamiento sea significativamente menor que la de los sistemas convencionales. Esto convierte al maglev en una opción más sostenible en comparación con los sistemas de transporte que queman combustibles fósiles. En términos de sostenibilidad, el tren maglev representa un avance significativo, ya que es ecológicamente correcto. Como es alimentado por electricidad, puede integrarse a fuentes de energía renovable, como solar o eólica, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. El hecho de no utilizar combustibles fósiles para funcionar contribuye directamente a la reducción de la huella de carbono del transporte. La operación del tren maglev es extremadamente silenciosa. Como no hay fricción entre el tren y los rieles, los niveles de ruido son mucho más bajos en comparación con los trenes tradicionales, que generan un sonido constante debido a la fricción de las ruedas con los rieles. Esto no solo mejora la experiencia del pasajero, sino que también reduce el impacto acústico en las áreas urbanas y rurales por donde pasan los trenes. Aunque el tren maglev aporta muchos beneficios, también enfrenta desafíos importantes en su implementación. En el próximo tema, abordaremos las dificultades y los costos involucrados en la construcción de las infraestructuras necesarias para soportar este tipo de transporte. Aunque el tren maglev ofrece numerosas ventajas, como velocidad, eficiencia energética y menor impacto ambiental, su implementación no está exenta de desafíos significativos. Exploraremos algunos de los principales obstáculos que enfrentan los sistemas maglev en su adopción global. La principal barrera para la implementación de sistemas de tren maglev es el alto costo de construcción. La infraestructura necesaria para sostener esta tecnología es mucho más costosa que la de los trenes convencionales. Esto incluye la construcción de rieles especialmente diseñados, estaciones, sistemas de levitación magnética y la propia adquisición de los trenes. Además, la instalación de los rieles maglev requiere un espacio mucho mayor para la construcción de vías rectas y amplias áreas para la instalación de los sistemas magnéticos. Estos factores hacen que la inversión inicial sea considerablemente más elevada. Además del alto costo de construcción, el maglev requiere infraestructuras especializadas, como rieles elevados o subterráneos, debido a la forma en que el tren levita. Estos rieles deben ser precisos y estar diseñados para soportar el sistema magnético, lo que exige una ingeniería mucho más avanzada y compleja que la de una infraestructura ferroviaria tradicional. La necesidad de adaptar ciudades y regiones enteras para soportar este tipo de transporte eleva aún más el costo de implementación y prolonga el tiempo de construcción. Si bien la tecnología de levitación magnética es uno de los mayores avances del maglev, aún enfrenta importantes desafíos técnicos. El sistema depende de imanes superconductores, que requieren condiciones específicas de temperatura para operar correctamente. Además, la tecnología de levitación debe ser extremadamente precisa y estable para garantizar la seguridad del transporte a altas velocidades. El desarrollo y perfeccionamiento de esta tecnología resultan costosos y requieren inversiones continuas en investigación y pruebas. La adopción de nuevas tecnologías siempre enfrenta barreras regulatorias, y el maglev no es una excepción. Las normas de seguridad para el transporte público son estrictas, y cada país o región necesita adaptar sus leyes de transporte para incluir sistemas como el maglev. Además, las consideraciones políticas pueden retrasar o dificultar su implementación, ya que la construcción de sistemas maglev puede implicar cuestiones como el uso del suelo, impactos ambientales e incluso la oposición de comunidades locales u organizaciones ecologistas. La rentabilidad de los sistemas maglev es otra preocupación. Aunque el maglev tiene numerosos beneficios en términos de eficiencia y sostenibilidad, la demanda de pasajeros necesaria para cubrir los costos operativos y de mantenimiento puede ser difícil de alcanzar en algunas regiones. En lugares con baja densidad poblacional o sin una gran demanda de viajes rápidos,
el sistema puede no ser económicamente viable. Además, los costos operativos de mantenimiento de los trenes y la infraestructura del maglev pueden ser elevados, y la recuperación de la inversión inicial podría tardar más de lo esperado. A pesar de estos desafíos, el futuro del tren maglev sigue siendo prometedor. En el próximo tema, exploraremos las posibilidades e innovaciones futuras para esta tecnología, considerando el impacto que podría tener en el transporte masivo, la reducción del congestionamiento y la transformación de los viajes interurbanos. Aunque los desafíos para la implementación del tren maglev son significativos, las innovaciones tecnológicas y soluciones creativas pueden ayudar a superar muchos de estos obstáculos. Con el avance de la ingeniería, la investigación y nuevas estrategias, el maglev tiene el potencial de transformar profundamente el sistema de transporte mundial. Exploraremos algunas de estas innovaciones que podrían allanar el camino para la popularización y viabilidad del tren que flota en el aire. Una de las principales innovaciones que podría ayudar a reducir los costos de construcción y operación del tren maglev es el desarrollo de nuevas tecnologías de levitación magnética y sistemas de rieles más económicos. Con el tiempo, los materiales utilizados para fabricar los imanes superconductores podrían volverse más baratos y eficientes, lo que reduciría los costos de producción y mantenimiento. Además, los avances en la ingeniería de infraestructuras podrían permitir la construcción de rieles más asequibles, sin comprometer la seguridad y eficiencia del sistema. Una solución innovadora para hacer que el tren maglev sea más viable es su integración con otros sistemas de transporte, como metro, autobuses y aeropuertos. La idea es crear redes de transporte interconectadas, donde los pasajeros puedan transferirse fácilmente entre diferentes medios de transporte, generando una experiencia de viaje más fluida y conveniente. Esto podría aumentar la demanda del maglev, ya que la conectividad con otros modos de transporte incentivaría su uso como parte de un sistema de movilidad integrada. En lugar de construir trenes maglev grandes y costosos, una tendencia futura podría ser el desarrollo de trenes más pequeños y ágiles, con menor capacidad, pero adecuados para áreas de baja demanda. Esto permitiría optimizar costos y mejorar la eficiencia del sistema, al mismo tiempo que ofrecería una solución viable para regiones que no requieren grandes capacidades de transporte. Además, los trenes más pequeños podrían adaptarse con mayor facilidad a diferentes tipos de infraestructuras, haciendo más factible su implementación en zonas con espacio limitado o desafíos geográficos. Una de las grandes promesas del maglev es su eficiencia energética. En el futuro, es posible que estos trenes se integren con fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, para operar de manera aún más sostenible. El uso de tecnologías limpias para alimentar los trenes no solo contribuiría a la reducción de la huella de carbono, sino que también haría que los sistemas maglev fueran más atractivos, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad ambiental. Esto podría ser clave para asegurar el apoyo gubernamental y público en el desarrollo de nuevos sistemas de transporte. Con el aumento de la demanda de transporte rápido y sostenible, los gobiernos y urbanistas podrían empezar a considerar el rediseño de las ciudades para facilitar la integración del tren maglev. Las ciudades del futuro podrían planificarse con circuitos de transporte maglev en mente, lo que reduciría los costos de construcción y operación al adaptar las infraestructuras urbanas existentes a esta tecnología. La creación de corredores de transporte dedicados con estaciones y puntos de acceso optimizados podría aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos. Para superar los altos costos, muchos proyectos de trenes maglev podrían recurrir a asociaciones público-privadas, APP, donde el gobierno invierte en parte de la infraestructura, mientras que las empresas privadas financian la tecnología y operan el sistema. Además, los inversores podrían interesarse en los beneficios a largo plazo del maglev, como la reducción del tráfico y el aumento de la eficiencia económica.
Con el creciente interés en soluciones de transporte innovadoras, el financiamiento para proyectos maglev podría volverse más accesible. A medida que la tecnología del tren maglev se expande y se vuelve más viable, sus impactos podrían ser transformadores. En el próximo tema, examinaremos cómo el maglev puede revolucionar las sociedades y economías al mejorar la movilidad, reducir la congestión y crear nuevas oportunidades de desarrollo económico. El impacto que el tren maglev puede tener va más allá de la revolución en el transporte. Promete transformar sociedades y economías de maneras que aún estamos comenzando a comprender. Al permitir viajes más rápidos, eficientes y con un menor impacto ambiental, el maglev puede generar un cambio profundo en la forma en que nos conectamos, trabajamos y vivimos. Exploremos las diversas maneras en que esta innovación puede afectar la vida de las personas y las economías globales. La implementación de trenes maglev puede mejorar significativamente la movilidad entre los grandes centros urbanos y las regiones más alejadas. En muchas partes del mundo, las zonas rurales enfrentan dificultades para conectarse con las ciudades, ya que el transporte convencional es lento e ineficiente. El maglev podría solucionar este problema al reducir distancias, permitiendo que los residentes de áreas más aisladas tengan un acceso más fácil a servicios esenciales, educación, empleos y oportunidades de crecimiento económico en las ciudades. La conectividad rápida y eficiente puede impulsar el desarrollo regional, integrando mejor las ciudades del interior con el resto del país. En los centros urbanos, donde la congestión del tráfico es uno de los mayores problemas, la introducción del maglev podría aliviar la presión sobre las carreteras y los sistemas de transporte público. El flujo constante y sin interrupciones de los trenes maglev no solo reduciría el tiempo de viaje para los pasajeros, sino que también disminuiría los atascos en las principales vías. Esto podría reducir el estrés de las personas y mejorar su calidad de vida. Con menos tiempo dedicado a los desplazamientos, los trabajadores tendrían más oportunidades para la familia, el ocio o incluso para aumentar su productividad en el trabajo. Además de facilitar el transporte, el maglev también puede tener un impacto significativo en las economías locales y nacionales. La construcción y operación de redes maglev podrían generar miles de empleos, desde la fase de construcción hasta el mantenimiento y la gestión del sistema. Esto incluiría profesionales de ingeniería, construcción, tecnología, entre otros sectores. Asimismo, el maglev podría impulsar el turismo al permitir que los visitantes se desplacen rápidamente entre destinos, aumentando el flujo de viajeros y, en consecuencia, los ingresos para ciudades y países involucrados. El surgimiento de tecnologías de vanguardia, como el maglev, tiende a inspirar nuevas innovaciones en diversos sectores. Industrias relacionadas con la ingeniería, la arquitectura, la tecnología y la inteligencia artificial podrían verse directamente impactadas con la creación de nuevos modelos de negocio y tecnologías complementarias. Además, surgirían nuevos servicios y productos, como plataformas de gestión de viajes, aplicaciones de programación de viajes y sistemas inteligentes de optimización del tráfico. En este sentido, el maglev podría actuar como un catalizador para una nueva ola de innovación en múltiples sectores. Con la introducción del maglev, será fundamental garantizar que sea accesible para todos los sectores de la sociedad. Esto implica diseñar estaciones y trenes que atiendan a personas con discapacidades, como usuarios de sillas de ruedas, personas mayores y otros grupos vulnerables. Al enfocarse en la inclusión social, el maglev podría democratizar el acceso a la movilidad, permitiendo que más personas disfruten de los beneficios de un transporte rápido y eficiente, sin barreras de acceso. Es esencial que las políticas públicas consideren cómo hacer que este sistema de transporte sea accesible para todos, independientemente de su situación económica o física. Otro gran beneficio del tren maglev es su sostenibilidad. A diferencia
de los medios de transporte tradicionales, que dependen de combustibles fósiles y generan contaminación, el maglev es ecológicamente limpio, con emisiones significativamente reducidas. Esto podría contribuir a un ambiente más saludable en las grandes ciudades, con una menor contaminación del aire y un menor impacto ambiental. Además, la posibilidad de integrar fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, en Minsintosin, el sistema de transporte maglev, podría reforzar aún más un futuro sostenible. El uso del maglev podría, por lo tanto, ser un factor clave en la lucha contra el cambio climático, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo un sistema de transporte más verde y eficiente. Al reducir drásticamente el tiempo de viaje, el maglev puede redefinir el concepto de distancia. Regiones que antes parecían lejanas e inaccesibles ahora estarán al alcance de todos. El concepto de distancia dejará de ser un factor limitante, permitiendo que las personas se desplacen rápidamente a cualquier lugar, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Esto podría resultar en una sociedad más conectada, donde las personas tengan más oportunidades para experimentar diferentes culturas, estilos de vida y mercados. A medida que la tecnología maglev se integra en nuestro mundo, será inevitable que otras innovaciones y avances tecnológicos comiencen a converger. En el próximo tema, exploraremos cómo la inteligencia artificial, la automatización y otras tecnologías emergentes se están uniendo para crear una verdadera revolución en el transporte, con el maglev desempeñando un papel central en este nuevo paradigma. Aunque el concepto del tren maglev es fascinante y sus ventajas son innegables, la implementación de esta tecnología no está exenta de desafíos significativos. Desde las altas exigencias financieras hasta los obstáculos técnicos y políticos, muchos factores pueden dificultar la realización práctica de redes maglev. En este capítulo, examinaremos los principales desafíos que deben superarse para que el maglev se convierta en una realidad a gran escala. Uno de los mayores obstáculos para la adopción del maglev es el elevado costo de construcción e instalación. A diferencia de los trenes convencionales, el maglev requiere infraestructuras específicas, como vías con sistemas de levitación magnética y estaciones especializadas, lo que implica una inversión inicial considerable. El costo de construcción de un sistema maglev puede ser significativamente mayor que el de un tren convencional, lo que podría dificultar su aceptación por parte de gobiernos e inversionistas. A pesar de la promesa de beneficios a largo plazo, como la reducción de costos operativos y la aceleración de la economía, los altos gastos iniciales pueden ser un factor limitante. La tecnología de levitación magnética en sí misma es un logro notable de la ingeniería moderna, pero aún presenta desafíos técnicos considerables. La construcción de vías capaces de soportar la levitación magnética requiere precisión milimétrica y materiales de altísima calidad. El tren debe moverse a alta velocidad sin perder estabilidad, lo que exige sistemas de control extremadamente avanzados. Además, el mantenimiento continuo tanto de la infraestructura como de los propios trenes requiere inversiones en tecnología de vanguardia, lo que puede representar un desafío para los países que aún no tienen la capacidad de invertir en este nivel de complejidad técnica. La implementación de una red maglev también enfrenta desafíos políticos y regulatorios. La construcción de un sistema de transporte de esta magnitud necesita la aprobación de múltiples autoridades locales y nacionales, además de ajustes en las leyes de tránsito y transporte. Muchos países pueden encontrar dificultades para implementar el maglev debido a intereses políticos, la resistencia de sectores económicos tradicionales, como la industria ferroviaria y la del petróleo, e incluso preocupaciones sobre el impacto ambiental de las obras. El proceso de aprobación y construcción de una red maglev puede ser prolongado debido a la burocracia, objeciones locales y cuestiones de gobernanza. Otro desafío que podría surgir es la aceptación pública del maglev. Aunque la tecnología es prometedora,
La falta de familiaridad con este tipo de transporte puede generar cierto temor o desconfianza entre los usuarios. Las personas pueden tener dudas sobre la seguridad del maglev, especialmente en relación con su resistencia a fallos técnicos a alta velocidad o la posibilidad de accidentes. La educación pública sobre la seguridad y los beneficios del maglev será clave para superar esta barrera y aumentar su aceptación entre los pasajeros. Es fundamental que el público comprenda que la tecnología ha sido ampliamente probada y que la seguridad es una prioridad en los proyectos maglev. Aunque el maglev, en sí, es un sistema de transporte sostenible, la construcción de su infraestructura podría generar impactos ambientales significativos. Las obras para la instalación de las vías, la construcción de estaciones y la preparación del terreno pueden afectar ecosistemas locales, provocar la destrucción de hábitats naturales y generar contaminación. En áreas densamente pobladas, la construcción de vías elevadas también puede representar desafíos estéticos y sociales, ocupando grandes espacios urbanos y alterando la vida cotidiana de los residentes y comerciantes locales. La mitigación de estos impactos requerirá una planificación cuidadosa y soluciones tecnológicas respetuosas con el medio ambiente. El maglev enfrentará competencia directa de otros medios de transporte, como los aviones, los trenes de alta velocidad e incluso los automóviles autónomos. Los aviones, por ejemplo, pueden ofrecer viajes internacionales rápidos y a bajo costo, mientras que los trenes de alta velocidad, aunque más lentos que el maglev, ya están consolidados en muchos países. Además, nuevas tecnologías como los vehículos autónomos y los drones de pasajeros podrían generar alternativas al maglev. Para que este sistema de transporte sea una opción viable, deberá ofrecer ventajas claras sobre estas alternativas, como precios competitivos, mayor eficiencia energética o una seguridad superior. En un mundo globalizado, la interoperabilidad es esencial para garantizar que los sistemas de transporte funcionen de manera integrada. Esto significa que el maglev debe ser compatible con otros medios de transporte, como el metro, los trenes convencionales y los aviones. La creación de sistemas de transbordo eficientes entre diferentes modos de transporte será fundamental para el éxito del maglev, permitiendo que los pasajeros se desplacen fácilmente de un medio a otro. Esto requerirá inversiones significativas en infraestructura complementaria, como estaciones intermodales y plataformas digitales integradas. Si bien el maglev ofrece enormes beneficios a largo plazo, también es importante considerar el costo de operación y mantenimiento. El sistema deberá ser financieramente sostenible, lo que significa que debe generar suficientes ingresos para cubrir los costos operativos, el mantenimiento de la infraestructura y el retorno de la inversión. Las tarifas para los pasajeros deben ser accesibles, pero al mismo tiempo suficientes para garantizar la viabilidad económica. Si el maglev depende en exceso de subsidios gubernamentales o tarifas demasiado altas, esto podría afectar su sostenibilidad financiera a largo plazo. A pesar de estos desafíos, el maglev representa una oportunidad única para transformar el transporte a nivel global. En el próximo capítulo, analizaremos cómo los avances tecnológicos y las soluciones innovadoras están siendo implementados para superar estos obstáculos, permitiendo que el maglev se convierta en una realidad tangible. Con los desafíos mencionados, muchos se preguntan si la revolución del transporte por maglev realmente se concretará o si seguirá siendo un concepto prometedor pero inalcanzable. Sin embargo, la tecnología está en constante evolución, y muchas innovaciones pueden superar los obstáculos que enfrenta este sistema de transporte. En este capítulo, exploraremos las soluciones innovadoras y los avances tecnológicos que están allanando el camino para la expansión del maglev, además de analizar el futuro prometedor de esta tecnología en el mundo del transporte. Una de las áreas más importantes de innovación en el maglev es la levitación magnética.
Las nuevas tecnologías de superconductores tienen el potencial de mejorar la eficiencia y reducir los costos de construcción y operación del sistema. El uso de superconductores de alta temperatura está ayudando a disminuir los costos energéticos necesarios para mantener los trenes flotando, permitiendo un sistema más sostenible. Además, los nuevos materiales magnéticos y los sistemas de control más precisos están aumentando la estabilidad y la seguridad del tren, haciendo que las operaciones sean más confiables, incluso en condiciones climáticas extremas. En un mundo cada vez más enfocado en la sostenibilidad, la integración del maglev con otras tecnologías de transporte ecológicas puede ser uno de los principales diferenciadores de esta tecnología. Las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, pueden utilizarse para alimentar las operaciones del maglev, convirtiéndolo en un sistema de transporte de bajo impacto ambiental. Con la creciente presión para reducir las emisiones de carbono, los gobiernos y las empresas están invirtiendo cada vez más en infraestructuras verdes, lo que abre espacio para que el maglev sea una parte fundamental de un sistema de transporte sostenible e integrado. Los altos costos de construcción son uno de los mayores obstáculos para la expansión del maglev, pero nuevas técnicas de construcción están ayudando a reducir estos costos. El uso de materiales más económicos y tecnologías de construcción modular está haciendo que la construcción de las vías y estaciones sea más viable. Además, la impresión 3D está siendo explorada para crear componentes de infraestructura de manera más rápida y económica. Esto puede reducir el tiempo de construcción y minimizar los costos, permitiendo que el maglev se instale de manera más eficiente en diferentes regiones y contextos urbanos. La construcción de redes maglev a gran escala requiere inversiones significativas y la cooperación entre gobiernos y empresas privadas. Muchos países están adoptando un modelo de asociaciones público-privadas, APP, para hacer viables los proyectos de maglev, permitiendo que tanto el sector público como el privado compartan los costos y beneficios de su implementación. Países como China y Japón ya están invirtiendo fuertemente en sistemas maglev, y la cooperación internacional puede acelerar el desarrollo de la infraestructura necesaria. La colaboración entre empresas de tecnología, gobiernos y organizaciones internacionales puede ayudar a superar las barreras financieras y técnicas que actualmente limitan la expansión del maglev. La inteligencia artificial, IA, también está desempeñando un papel creciente en el desarrollo del maglev. Con el uso de algoritmos de control inteligentes, los sistemas maglev pueden optimizarse en tiempo real, ajustando automáticamente la velocidad, la estabilidad e incluso el consumo de energía. La IA también puede emplearse para monitorear la infraestructura, identificando posibles fallos o necesidades de mantenimiento antes de que se conviertan en problemas graves. Además, la IA puede mejorar la experiencia del usuario, con sistemas de atención al cliente más eficientes, información en tiempo real y mayor seguridad. Con la implementación de nuevas tecnologías y modelos de financiamiento más flexibles, es probable que los costos de construcción y operación del maglev disminuyan con el tiempo, haciendo que el sistema sea más accesible para un mayor número de países y regiones. La expansión de las rutas y la reducción de costos acelerarán la implementación del maglev en áreas urbanas densamente pobladas y en corredores de transporte de alta demanda. Además, nuevas asociaciones internacionales pueden permitir que diferentes países compartan tecnologías y mejores prácticas, lo que contribuirá a la expansión global del sistema. El maglev tiene el potencial de transformar las ciudades del futuro, ofreciendo una solución de transporte rápido, eficiente y sostenible. En un escenario urbano ideal, los sistemas maglev podrían reemplazar las líneas de metro tradicionales, proporcionando viajes más rápidos y sin los atascos y dificultades de acceso que enfrentan los transportes convencionales. Ciudades como Shanghái, donde ya existe una línea maglev en operación,
están explorando nuevas posibilidades para integrar esta tecnología en el tejido urbano, creando sistemas de transporte integrados que conectan rápidamente diferentes barrios y áreas metropolitanas. Otro aspecto prometedor del maglev es su aplicabilidad en viajes de largo alcance, como rutas intercontinentales. Aunque hoy en día la tecnología es más viable para distancias cortas y medias, se están realizando investigaciones para hacer posible el uso del maglev en trayectos más largos, como entre continentes. Con la mejora de la levitación magnética y la reducción de los costos de construcción, el maglev podría convertirse en una alternativa real a los aviones en trayectos más cortos, reduciendo significativamente el tiempo de viaje y ofreciendo una experiencia más cómoda y sostenible. Con los avances tecnológicos, la reducción de costos y la expansión de las rutas, es posible prever que el maglev se convierta en una opción de transporte cada vez más accesible y popular. Las próximas décadas podrían presenciar la popularización del maglev, no solo en las grandes ciudades, sino también en regiones suburbanas y rurales, a medida que la infraestructura necesaria se expanda a diferentes países. Las personas podrán optar por un sistema de transporte rápido, económico y ecológicamente sostenible, tanto para sus desplazamientos diarios como para viajes de larga distancia. El maglev no es solo una innovación en el transporte, sino también un símbolo del progreso tecnológico y de cómo la humanidad puede superar sus propios límites. Al invertir en soluciones de transporte más rápidas y ecológicas, el maglev representa un paso significativo hacia el futuro de los viajes, siendo una prueba de que la ingeniería moderna y la innovación tecnológica pueden transformar nuestra movilidad, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de las personas. El maglev es más que un simple medio de transporte. Es un símbolo del potencial humano para crear un futuro más sostenible e interconectado. La última parte de nuestra serie sobre el maglev se centrará en la adopción global de esta tecnología y en los impactos sociales y económicos que puede generar. El futuro del maglev es emocionante, pero es importante comprender cómo su implementación podría afectar las economías locales, el empleo y la calidad de vida de las personas. Exploraremos qué depara el futuro para esta revolucionaria tecnología de transporte. En un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático y la sostenibilidad, el maglev se presenta como una solución de transporte que podría tener un impacto ambiental significativamente menor en comparación con los sistemas de transporte convencionales, como los aviones y los trenes diésel. En este capítulo, analizaremos los efectos ambientales positivos y cómo el maglev podría ayudar a reducir la huella de carbono y promover la sostenibilidad en el sector del transporte. Una de las principales ventajas del maglev es que no emite gases de efecto invernadero durante su operación. A diferencia de los trenes diésel, que emiten CO2 y otros contaminantes mientras viajan, el maglev funciona con energía eléctrica, que puede generarse a partir de fuentes renovables, como la energía solar, eólica o hidroeléctrica. Cuando se alimenta con energía limpia, el maglev se convierte en un medio de transporte totalmente libre de emisiones durante su funcionamiento, lo que lo hace una alternativa extremadamente ecológica para el futuro de los viajes de larga distancia. El maglev es mucho más eficiente en términos de consumo de energía en comparación con los medios de transporte tradicionales. La levitación magnética elimina la fricción de las ruedas sobre los rieles, lo que permite que el tren se mueva de manera mucho más suave y rápida sin un gasto excesivo de energía. Además, el diseño aerodinámico de los trenes maglev contribuye a la reducción del consumo de energía durante el trayecto, ya que hay menos resistencia al viento. Esto no solo disminuye el impacto ambiental, sino que también convierte al maglev en un medio de transporte más económico a largo plazo. El uso de fuentes de energía renovable para alimentar el maglev es una de las claves de su sostenibilidad.
Con el avance de las tecnologías de energía solar y eólica, la infraestructura del maglev podría ser alimentada por paneles solares instalados a lo largo de las vías o por parques eólicos ubicados en regiones estratégicas. Esto contribuiría a una reducción significativa de la dependencia de fuentes de energía no renovables, como el carbón y el gas natural, y permitiría que el sistema fuera aún más ecológico y sostenible. A diferencia de las grandes carreteras y ferrocarriles tradicionales, que pueden tener un impacto destructivo en los ecosistemas locales, el sistema maglev puede diseñarse para minimizar este impacto. El hecho de que los trenes maglev no necesiten rieles convencionales y no toquen el suelo durante la operación hace que la interferencia con el entorno natural sea mucho menor. Además, se pueden implementar métodos de construcción más inteligentes e infraestructuras elevadas para evitar la destrucción de hábitats naturales y la obstrucción de corredores ecológicos.